¿Cómo estás, hermano? Encantado de estar contigo, Gerardo, con tu público y ya habíamos intentado hacer esto, pero mira, todo pasa por algo. Así es que muy contento de estar contigo y empezar esta charla. Muchísimas gracias. Pues Diego, te abro este espacio. Audiofilosos es una comunidad melómana increíble. Hay músicos melómanos como yo que me encanta la música, pero no me considero músico, pero sí un amante de ella. Gente audiofilosa, audiófila, y de ahí nace este término audiofilosos. Entonces, estoy seguro que la gente va a estar feliz de escucharte. Te soy bien honesto, he estado pasando por momentos muy oscuros que seguramente compartiremos, porque en este mundo de estar creando también llega este famoso síndrome del impostor Claro. y a veces es muy fuerte, ¿no? Hay veces que en vez de levantarte te hunde. En este caso a mí, este último semestre me dio para abajo y pues empiezas a volver a activar todo lo demás. ¿Cómo vives esta parte tú de levantarte, de estar creativo todo el tiempo y no caer en este famoso síndrome? Pues mira, yo creo que es algo muy importante decirlo, me parece. No creo, y más viendo ejemplos de personas que tienen toda una trayectoria y que están en los cuernos de la luna, uno podría verlo así, y que hablan de esto, ¿no? Y lo han hecho muchísimas figuras. Y cuando ves estas personas que supuestamente lo tienen todo, que tienen agente, representante, oficina, 28 películas y no sé cuántos reconocimientos, y cuando incluso esas personas dicen, no me creo suficiente, pues entonces como que empiezas a decir, ok, esto es algo que compartimos prácticamente todos los seres humanos, ¿no? En algún momento vivirlo es la parte compleja, ¿no? Porque es como Claro, decir, no, es horrible fracturarte un brazo. Pues sí, pero si nunca te lo has fracturado, no vas a poder entender lo que significa traer un brazo inmovilizado, por poner un ejemplo, ¿no? tal cual. El síndrome del impostor, sí, por supuesto que me pasa, me ha pasado. Yo creo que aquí el tema más importante, y es al menos el trabajo que yo he estado intentando hacer con más frecuencia, es tratar de no evadirlo, sino sentarlo en una silla Sí, y escucharlo, ¿no? O sea, de verdad escucharlo, escuchar a ese Marcelo que se siente con el síndrome del impostor, escucharlo y decirle, a ver, ¿cómo estás? Ahora sí que suéltale todo y el darle ese poder también para expresarlo. Yo creo que sana mucho. Es bien difícil porque no creas que es así como que te lo estoy contando y no, no, lleva no, su proceso, claro, lleva su proceso, pero una vez que te abres a escucharte y decir, seré bueno todavía para la gente, ¿no? Y sobre todo más en este casino que son las redes sociales, donde de pronto puedes vivir un boom, digo, al nivel de cada quien, ¿no? Hay gente claro, que 100 seguidores en un día le puede parecer un boom impresionante y es válido. Hay gente que 1 millón de seguidores en un día dirá, 1 millón, ¿no? sí, Tengo 27 o tengo 37, pues 1 millones. Pero entonces en proporción de cada quien, yo creo que sí es observar primero los motivos, ¿no? Las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Yo creo que ahí está una de las claves, decir, me estoy dando el tiempo de hacer esto para mí, me estoy dando el tiempo de hacer esto porque genuinamente quiero, y es válido también, ¿no? Yo quiero seguidores y quiero sí, seguidores, y si no tengo seguidores, como todo en la vida, como alguien que dice, yo quiero tener dinero, y si no tienes tanto dinero como esperabas, pues te vas a frustrar. Y creo que es sí, válido siempre y cuando sepas cuáles son tus objetivos. O sea, el síndrome del impostor creo que aparece cuando en el trayecto quizá perdemos el foco de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí tal es cuando cual. el ego de repente quiere patalear un poquito, ¿no? Entonces, mantener observado eso, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades y decir, si se tiene que quejar ese Marcelo de algo, pues a ver, escúchalo. A lo mejor te das cuenta que simplemente es un desahogo, pero sí permitir vivir ese desahogo creo que es la parte más importante en lugar de echarlo por abajo de la alfombra, ¿no? Sí, me encanta eso que dices, que justamente es lo que me pasó, es empezar a dejarte sentir, ver como mirar atrás no con nostalgia, sino como reconocimiento, decir, oye, cabrón, pues si has hecho cosas, tienes una ventana para hacer cosas más, pero está este ego, ¿no? Que te está diciendo, no, cabrón, no eres lo suficientemente bueno, mira, Marcelo, con esa bella voz, tú que aquí nada más estás Claro, eh, claro, claro, claro. improvisando. Sí, Y, sí, y, sí. y eso a mí me llevó a tomar esta decisión, de decir, ¿sabes qué? A la chingada esa voz voy a agendar y no solamente agendé contigo, sino
y lancé la lista ya de decir, lo voy a hacer ya este año, porque este proyecto, tengo otros proyectos, pero este es el único que depende de mí al 100%. Entonces, Ya. sabrás que es el que menos constancia tiene, al que más hay que empujarlo. Entonces dije, ya la chingada, lo voy a hacer. Y empecé a investigar sobre ti también, porque tampoco me quería ir sin hacer la tarea. Ajá. Y fue un momento mágico porque tú te podrás identificar como creativo a veces y más pasando como por estos baches en los que dices, puta, necesito este eureka creativo que ya me haga salir de ahí. Y ayer, digo, no, hoy en la mañana me puse, iba llevando a los niños a la escuela y me puse a escuchar tu penúltimo episodio Ajá. de tu podcast en el que platicas un monólogo que se me hizo increíble en el que hablas sobre Cerati Ajá. y, y fue increíble porque uno, me dio todo el input que necesitaba para tener una conversación contigo, background, tu gusto musical, tus problemas, todo lo que fuiste enfrentando y me sentí muy identificado contigo. Ujú. No quiero irme hasta el final, pero me identifiqué desde la parte de que tu primer guitarra fue una Washburn, la mía también fue una Washburn, nunca la pude conectar porque tampoco me compraron un amplificador mis papás y se quedó ahí, se empezó a destartalar, la dejé de usar y no fue hasta el año pasado que dije, ya me voy a comprar mi lira. Me compré esta que tengo acá atrás, Ya. una Telecaster Squire muy chida y le empecé a dar, ¿no? Entonces dije, wow, qué chingón que más personas puedan vivir esta historia. ¿Cómo es esta historia tuya? Y me gustaría ir hacia la parte como el árbol genealógico de Marcelo musicalmente. ¿Cuál fue ese primer contacto que recuerdes con la música, con una pieza de música o algo? Sí, bueno, qué historia, la de tu guitarra, también una Sí, guay, ahí coincidentemente sí, con la sí, mía. sí. Bueno, mira, mi historia viene de parte de mi abuelo paterno y por parte de mi abuela materna principalmente, ¿no? Yo creo que la música está en gran medida, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Creo que casi todos podemos decir que somos músicos. Yo hablo de esto desde una perspectiva, no lo digo demeritando el trabajo de un músico que se prepara, que estudia, que tiene 8 horas de práctica. O sea, lo que quiero decir es que la música vive dentro de nosotros y la persona que le da oportunidad a la música de salir, yo creo que sí se puede considerar músico desde el momento en el que hablamos y tocamos el instrumento con el que nacimos, que es pues, el instrumento de este aparato fonador con el que Claro, hablamos. Es estar todo el tiempo haciendo música. ¿Por qué digo esto? Porque la parte de mi familia, mis abuelos, mi abuelo paterno y mi abuela materna, eran músicos. Mi abuelo paterno, compositor de canciones, pues digamos en la época de los 50, varias canciones importantes, le grabó canciones Pedro Infante, Pedro Vargas, Lola Flores, Vicente Fernández, gente de muy alto nivel de esa época, muy grandes. Y mi abuelo vivió de la música, vivió de cantar y vivió de componer. Y mi abuela, por parte de mi mamá, el machismo que sigue existiendo en México y que en claro. esa época era mucho peor, pues era muy raro. O sea, hubo Consuelito Velázquez y María Grieber y ya, ¿no? O sea, realmente no hubo muchas mujeres que pudieran decir, soy compositora y vivo de mis composiciones. Era muy difícil, ¿no? Mi abuela era una compositora muy interesante porque tiene canciones bellísimas, ya falleció, pero tenía canciones increíbles y una de sus canciones se la vendió a un compositor de esa época muy célebre que se llamaba Paco Michel. Y es una canción que se llama Y Háblame, que se hizo un hit literalmente mundial. O sea, la grabó, a la fecha la volvió a grabar Vicente Fernández, la grabó Javier Solís, José José, Alberto, o sea, una cantidad de artistas para esa Increíble. época increíble. Entonces mi abuela y mi abuelo pues me dan esta sangre, digamos, musical y yo no conocía a mi abuelo, yo tenía 3 años cuando él falleció, pero sí conocí a mi abuela, tuve una buena cantidad de años afortunadamente cerca de ella. Ella murió cuando yo tenía 20 años, entonces todavía a los 20 no era yo como músico, me consideraba, empezaba a tocar guitarra clásica, tenía ya un acercamiento con esto, pero te puedo decir que ver la guitarra de mi abuela en la casa, para mí fue como el despertar, ¿no? Entre Sí. eso y a los 8 años escuchar un cassette grabado de John Lennon, yo conocí a John Lennon antes de saber que era de los Beatles, yo no tenía idea de los Wow. Beatles. Sí, Yo escuché a John estaba Lennon presente ahí en tu y dije, ADN. me encanta John Lennon. Es más, sí, John Lennon. Y oye, los Beatles y John Lennon, caray, ¿a poco estaban los Beatles? Sí, no a ese nivel de naive, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí.
Eso, por una parte, el bossa nova con una hermana de mi abuelo, que es otra historia también increíble que voy a charlar también en otro monólogo, porque es una historia que te resumo rápidamente. Mi tía abuela era cantante y aquí en la época en los centros nocturnos famosos de la Ciudad de México era donde la gente pues se iba a divertir, a escuchar música en vivo. Imagínate qué tiempos, ¿no? O sea, Sí, claro. ir a un lugar así donde se escuchaba la música de Agustín Lara y todo, y esa era la diversión de los jóvenes, ¿no? Sí, claro. No de los ancianos, no, 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 de los jóvenes. Entonces, mi tía abuela tenía nada más y nada menos que una temporada como acompañante al piano al maestro Armando Manzanero. Cuando el maestro Manzanero iba llegando de Mérida a la Ciudad de México, lo conoció mi tía, dijo que tocaba increíble y tal. Fueron pareja de artística durante un buen tiempo. Bueno, mi tía se entera, llega a sus manos un disco de bossa nova, cuando en México el bossa nova no existía nada, ¿no? Sí, claro. Mi tía se enamora perdidamente del bossa nova. O sea, mi tía literalmente falleció escuchando bossa nova. O sea, falleció con sus Walkman, así sus audífonos, escuchando bossa nova. Fue el amor de su vida. O sea, mi tía escuchó el bossa nova y dijo, Fue un cambio completo. me vale todo lo demás. O sea, no quiero saber de nada más. Y tenía una colección de viniles que ahora tengo yo, de bossa nova, de todo lo que te puedas imaginar. Pero lo interesante es que ella fue la que acogió en su casa la primera visita de Joao Gilberto, Sergio Méndez, Elis Regina, por mencionar algunos, y tengo los viniles autografiados de todos ellos firmados a mi tía, diciéndole Gran gracias tesoro. Raquel por bla, 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 la mexicana más brasileña. Entonces mi tía dijo, el mundo tiene que conocer el bossa nova, México tiene que conocer el bossa nova. Entonces ella literalmente los invitó para que tocaran en los centros nocturnos donde ella ya trabajaba y pudieran conocerlos, ¿no? Entonces, para mí el bossa nova tiene ese vínculo también emocional muy, muy importante. Me acuerdo de haber escuchado a la chica de Ipanema, yo tendría 5 o 6 años y mi tía me acuerdo que me dijo, mira, ven y me puso el acetato y la cantó, porque ella cantaba increíble, ¿no? La cantó y yo me acuerdo que no sabía qué estaba pasando, pero dije, esto es otro mundo, ¿no? Entonces, la música ha estado desde muchos lugares. Mis padres cantan, no confían en su voz tanto, no cantan tanto, pero cantan muy bien. O sea, Sí. yo ya les he dicho después, pues ojalá y algún día puedan tomársela en serio un poquito más, pero la música siempre ha estado en mi familia, de alguna manera u otra, desde mis primeras bandas y tal, pero te puedo decir que mi casa siempre tuvo esta parte donde la guitarra formaba parte de las reuniones y era el momento más importante donde todos entendíamos que la música, cuando aparecía la música y la guitarra, todo cambió, ¿no? Qué increíble. Además, creo que comparto esto ahora en mi experiencia como papá. Veo mucho más fácil para mí, es mucho más fácil para mí educar a mis hijos con música que con la educación tradicional. Y eso que mi familia se dedica a la educación. Para Ok, mí es simplemente meterle como si fueran Matrix y decir, pues esto no lo puede juzgar, no lo puede distinguir ni nada, pero es información que está entrando en claro, sus oídos. O sea, el sonido va a entrar. Entonces, claro, desde pequeño y además me ha funcionado como una revisitada a todo lo que he escuchado y siempre ha sido de esta forma. Hoy mi hijo mayor tiene 5 años, la pequeña 3, y se les nota cómo han absorbido esta música desde que empiezan a distinguir, hoy mira, aquí está el bajo, ahí hay una trompeta, ahí hay una batería. Y eso para mí es súper satisfactorio. Qué increíble, ahora en tu caso, yo no tuve esa gran fortuna de tener esta familia de músicos, ver este ejemplo, no sé cómo te funcionó a ti, pero pues era toda la contrapropuesta de decir, se puede vivir de la música, ¿no? Que también siempre ha sido como muy complicado para un papá o con un hijo decir, de la música se puede vivir. ¿Cómo era este ejemplo? O sea, ¿era algo positivo o eran tu abuelo era el rebelde, tu tía era la rebelde y decía, no te juntes con ellos? ¿O cómo lo sí. vivías? Mira, en realidad yo creo que a pesar de que mi abuelo paterno vivió de la música, mi papá cuando ya llegó el momento de que le pedí la guitarra de Navidad en lugar de Sí, la bicicleta de montaña, mi papá dijo, ah, caray, esto va en serio. Y yo le agradezco mucho a mi papá porque me dio lo que me pudo y lo que me quiso dar y desde su inteligencia emocional de ese momento me dio lo que yo necesitaba, ¿no? No sí, tengo nada que reprocharle en absoluto, pero sí creo que también estaba ese miedo. Obviamente fue, estudia una carrera, ahora sí que la típica, estudia algo que te deje y y luego ya luego ves, ¿no? vemos, sí, Y luego claro. vemos. Entonces, bueno, yo no sé si
no creo que Paul McCartney tenga muchos problemas para pagar sus deudas, ¿no? O No, sea, claro. y obviamente yo no soy Paul McCartney, pero lo que voy es que en todos los trabajos, y que esa es la lección, ahora mencionando que tú eres papá, y lo que yo hablo cuando hablo con amigos y tal, y oye, es que mira, que mi hijo está mostrando interés, yo diría, mira, qué diferente puede ser a ciertas edades, ¿no? Pero a lo mejor si ya tiene, no sé, pensando la prepa, 15, 16, 17 años o incluso un poco antes, tú como papá le puedes dar un panorama súper interesante de la música porque tu hijo confía o tu hija confía en ti. Entonces tú puedes decirle, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que no hizo mi papá? Porque él no tenía ese conocimiento, ¿no? Claro, Decir, "Oye, ¿sabes qué? En la música puedes hacer ingeniería de grabación, ingeniería de mastering, ingeniería de audio en vivo, puedes hacer booking, puedes hacer management, puedes ser iluminador, puedes hacer esto. Y en todo eso, obviamente, como en cualquier profesión, hay un camino que recorrer. exacto. Pero de todos los que te acabo de decir, hay gente que vive de eso y muchos de estos viven muy bien de esto. Sí, 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 por Entonces, supuesto. básicamente decirle a tu hijo, mira, te conseguí una entrevista, y ahora en línea, no, hombre, con Instagram, lo puedes escribir a cualquier persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Mi hija tiene inquietud, me encantaría que le dieras 10 minutos nada más para que le dijeras que le eche ganas y que sí se puede, ¿no? Imagínate una niña o un niño teniendo un FaceTime con un músico que admira. Si yo fuera músico y a mí me pide eso alguien con su hijo de 10 11 años, por Feliz, supuesto que lo haría. Entonces, imagínate claro. el impacto que puedes tener en un niño, en una niña, que reciba una llamada y que reciba ese, como ese espaldarazo, ¿sabes? De decir, ojo, tienes que chingarle, Sí, sí, sí. tienes que trabajar, tienes que darle, pero si tú haces lo que quieres hacer, o sea, si tú realmente estás trabajando en ti misma o en ti mismo como lo quieres hacer desde tu música, pues en ningún momento lo vas a ver como un trabajo, que podrá tener sus momentos difíciles como todos los proyectos, como todas las profesiones. Yo creo que si bien mi papá no me impulsó así de que sí, a la música 100%, creo que también ayudó el hecho de que yo estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey, yo hice la carrera pensando en que era un poco más, lo más creativo que podía haber, Sí, no era tan creativo como me imaginé, pero no me arrepiento, o sea, a mí también eso he aprendido a lo largo del tiempo que el haber estudiado, el haber estado en la universidad, el haber tenido esas herramientas, también me ha ayudado mucho en definir el perfil que soy, porque pues todos tenemos un perfil único, ¿no? Entonces, claro. yo nada más digo no operar desde el miedo, no operar desde la zozobra y desde, es que si me voy a estudiar tal, no me va a ir bien, pues no sabes, o sea, realmente no sabes. O sea, tratar de conectar, vuelvo al punto y creo que no es tampoco nada fácil, pero sí está bien buscarlo desde el principio, conectar con ese propósito, con ese llamado, ser paciente porque hay gente, hay niños que a los 5 años ya saben que son pianistas, ¿no? Sí, Ya a los sí, sí, cuatro, eso a los también. 3 años ya son súper buenos. A uno nos cuesta un poquito más trabajo y más tiempo, pero creo que cuando llega, estar abiertos y pacientes a que las cosas pueden avanzar muy bien, ¿no? Sí, eso que me decías también del ejemplo de poner a tu hija y que pueda tener una plática con alguien, tipo una coachadita, se me hace increíble y creo que yéndonos un poco más profundo ahí, el hecho de poder encontrar tu voz, ¿no? Y encontrar tu voz, pues no solamente para estos ejercicios, sino como una vocación de muchas cosas. O sea, encontré mi voz en el derecho o encontré mi voz en la música, Claro, se me hace claro. fundamental. ¿Cómo le haces tú o cómo te diste cuenta también de que tenías este talento y que lo fuiste trabajando según lo que he visto? Ajá. O sea, Sí. ¿en qué momento dijiste, ah, cabrón, tengo la voz que se Ujú. requiere? Sí, bueno, empezó desde la preparatoria. Yo te diría que yo era una persona muy introvertida. Ujú. Trataba de adaptarme, trataba de ser amiguero, por muchas razones desde mi infancia, mis papás se cambiaron muchas veces de ciudad. Ah, Entonces ok. yo tuve muchas escuelas, o sea, en tercero de primaria, mi escuela definitiva en tercero de primaria, yo antes ya había tenido como 7 escuelas, imagínate. Entonces era como adaptarme, tratar de caerle bien a la gente y cómo le hago para que no me rechacen los grupitos que ya existen de tal, aparte en otra ciudad donde no era mi ciudad, Sí, aparte yo claro. soy de la Ciudad de México, es totalmente conocido la aversión al chilango en muchos lugares de la Yo vivo en República. León y llegué del DF también. Entonces, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Entonces eran varios factores. Entonces yo creo que la timidez o ser introvertido en su momento me hizo buscar en la música un refugio importante. Yo durante mi preparatoria me obsesioné y me clavé con la guitarra clásica, pero a un nivel así de que yo no estudié en un conservatorio indal, pero
en el taller de guitarra clásica de de la preparatoria, que era un maestro extraordinario al que yo le debo mi gran parte de mi sensibilidad musical, poca o mucha, se lo debo al maestro Juan Antonio Setter, increíble. Y yo tocaba mucho, 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 estaba así enfocado, 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 enfocado. Y de pronto en la universidad me doy cuenta que tengo que literalmente salir al mundo, ¿no? Ahora sí ya es, pues ya es moverte y empezar Sí, a buscar opciones, pues hasta de trabajo, o sea, trabajos de medio tiempo y tal. Y ahí fue donde me di cuenta que con un maestro también que tuve maravilloso, el maestro Eduardo Cardoso, en paz descanse, él fue el que me ayudó a descubrir poco a poco lo que podía yo hacer con mi voz, dándome muchísima confianza, siendo muy duro, era rudo, era bastante rudo, sí. pero él fue la primera persona que me ayudó como a descubrir que mi voz tenía mucho que decir y confiar yo en que mi voz tenía mucho que decir. Y al muy poco tiempo, yo tendría 19 años, fue cuando gané una convocatoria en una estación de radio muy importante acá en Guadalajara. Y yo sin experiencia en medios, sin experiencia al aire de nada, me dicen, tú ganaste junto con un gran amigo que después se hizo mi socio, productorazo, Alejandro Merodio. Los dos ganamos la convocatoria, digamos, nos eligieron Sí, para hacer un programa juntos y ahí empieza mi andanza con la voz. Ahí fue donde me doy cuenta que la voz en la radio, que fue lo que todavía te hablo del año 99, 2000, donde la radio era todavía un medio, sigue siendo en muchos sí, sentidos, ¿no? claro. Pero para los jóvenes la radio era lo que había, ¿no? Sí, Era, sí, vas a sí. escuchar un programa de radio, vas a escuchar ahí tus canciones favoritas, tus conciertos. Entonces sí era un programa que yo disfruté mucho y ahí empieza mi trayectoria con la voz, a la par casi de que empecé a grabar comerciales y a vivir de grabar comerciales. Entonces mi voz me dio de comer prácticamente desde muy, muy joven. Qué increíble, ¿no? Y qué oportunidad también el hecho de que, como le dices, o sea, la juventud en ese entonces era donde se reflejaba. Yo me acuerdo perfectamente de también esperar a mi locutor local y que fuera su programa de la noche para que pudieran poner las canciones de Pantera, por ejemplo, ¿no? Que yo les pedí, a esa hora sí Claro. me ponen Pantera y Marilyn Manson. Sí, Y ese reflejo me encanta porque igual me pasa a mí, o sea, y justo fue de los motivos por los cuales me decidí a lanzarme a empezar a producir podcast, porque yo no tuve yo era más, era un rebelde, pero un rebelde sin causa, cabrón. Entonces, pues echando desmadre por ahí, echada desmadre por acá, siempre queriendo me encantaría ser locutor, etcétera. Pero ya cuando empiezas a madurar y digo, no mames, está el podcast, cabrón. Si hubiera tenido estos medios hace 20, 15 años, por supuesto que lo estuviera haciendo, estaría grabando, estaría difundiendo mis contenidos. Entonces fue lo que me lanzó a mí a empezar a producir y eso empoderó muchísimo y creo que hoy también pues lo está haciendo, ¿no? Está ayudando a otras personas a expresar su mensaje, que hace rato hablabas un poco como de este propósito, pues también yo he ido descubriendo este propósito en mí como, ah, cabrón, pues soy bueno para ayudar a las personas a que puedan comunicar su mensaje, me encanta estar detrás del micrófono, yo también me considero una persona que no completamente introvertida, pero no me encanta tanto socializar. Y ok, cuando estoy en este rol, como que sale un fuego interior que me encanta, me da ese punch para seguir adelante y hace que empiece a conectar con más personas. Estaba escuchando también, oye, este monólogo que hiciste y cuando dices, entrevisté a Gustavo Cerati, yo me cagué. Dije, no, no seas cabrón, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede alguien llegar a eso? Y más cuando pues, la figura de Gustavo, que ya pasó a otra vida, pero que es enorme, claro, ¿no? claro. Ahí primero que dije fue, ¿qué pensaría Gustavo Cerati de este mundo de hoy, de tener que ir a tantos podcasts? ¿Tú qué crees que hubiera hecho? O sea, ¿cómo hubiera recibido este mundo? Yo creo que es una gran pregunta porque definitivamente sí ha cambiado un montón el mundo en ese momento. Bueno, que era, es una de las reflexiones también que como artistas, como músicos, en este caso lo que yo hago con mi banda, con mi proyecto, que estoy, por cierto, muy cerca de lanzar música nueva, que ya hablaremos de eso. Ya, Pero lo digo porque estamos en este momento donde el músico, el artista, el creador necesita estar hablando en las redes sociales, ¿no? sí, Y eso es muy, mucha gente dice, no, es que antes no se tenía que hacer, pues que antes tenían que ir un montón de entrevistas. Y yo te aseguro que si tú te pones en los zapatos de Gustavo Cerati o de cualquiera de estas figuras de esa época, era insufrible ir a las entrevistas de esa época.
O sea, eran muy pocas, muy, muy, muy pocas las entrevistas que realmente podían saber de la persona en cuestión, hacer unas preguntas inteligentes. Entonces era sufrir. La ventaja que tenemos ahora con las redes sociales y contestando lo de Cerati, yo creo que es como, por lo menos tú dices lo que quieres. Sí, Tú dices lo que quieres, nadie te está obligando a decir ni contestar, ni tú dices lo que quieres. No quieres decir mucho, no digas mucho. Quieres decir mucho, di mucho. Quieres hablar del problema de la ecología, habla del problema de ecología. Quieres hablar de lo que te costó hacer tu disco solista, habla de lo que te costó hacer tu. O sea, creo que a veces el tener como no tener una comparativa de cómo se vivía anteriormente hace que siempre estemos en disconformidad con lo que se tiene. claro. No, es que tengo que hablar en redes sociales y todo. Bueno, pero pues qué chingón, güey. O sea, tienes ahí al mundo entero que te está viendo, que te está escuchando. Pues diles algo, güey. O sea, aprovéchalo, di lo que quieras. Pues insisto, lo que quieras, nadie te está obligando, ¿eh? Sí, O claro. sea, si tú no quieres hacer el bailecito, pues no lo hagas. No lo hagas. No, no, no va contigo, inventa. O sea, ahí yo creo que por eso siento que ser creativos, o sea, ya volver al espíritu un poco del renacimiento, güey, ¿sabes? Sí, Soy creativo, pero pues también a la iluminación y a la edición de video y sí, hacer sí, mis sí. propios reels y pues está divertido. O sea, digo, si no lo vemos de esa manera, yo creo que vamos a estar siempre como abrumados por las cosas que pasan. Y yo creo que estamos en una era muy buena. O sea, yo sí, de verdad pienso que en muchas cosas es una gran era para estar vivo. O Yo sea, también lo creo. puedes averiguar de cualquier filosofía espiritual, puedes ver una receta de comida en 2 segundos y prepararte algo que a lo mejor jamás hubieras pensado en prepararte, puedes estar contigo ahora en un podcast. O sea, yo sí soy muy optimista respecto a lo que estamos viviendo. Claro, como todo en la vida siempre tiene sus lados B, sus riesgos, pero ¿quién no lo tiene? ¿No? ¿Quién no lo Sí. tiene? O sea, Great time to be alive. claro, claro. Sí, Y por eso te digo que para mí cuando hablo de la voz es momento ahora sí de hacerte amigo de tu voz, porque el mundo te quiere escuchar. El mundo nos quiere escuchar. Y yo siempre en mis talleres le pregunto hago esta pregunta a la gente. ¿Quién de ustedes tiene una vida súper interesante? Tengo grupos pequeños, como de 12 personas. Así, ¿Y mira, qué todos. te contesta? Nada. Así, güey. De repente uno como que se anima o una se anima y entonces ya como que otro dice, ¿no? O sea, lo que voy es que obviamente el ego nos dice, ay, güey, no levantes la mano porque qué mamón. Como Sí, que tu vida claro. es súper interesante, ¿no? Entonces otra vez el síndrome del impostor te jala, ¿no? Sí, Pero sí, sí. yo lo que les digo es, a ver, si tú no consideras que tu vida es súper interesante, ¿cómo vas a salir a vender algo? ¿O cómo vas a salir o sea, tú mismo no consideras que tu vida es interesante, como por qué te voy a comprar un termo, güey, o lo que vendas, o lo que sea que trabajes. O sea, entonces siento que la voz es tan importante por eso, porque estamos en una era y en un momento donde cada uno en este trayecto de vida es importante que entienda, y ese es mi llamado y lo que yo hago en mis redes y lo que trato de decirle a la gente es, si tú no te haces amigo y amiga de tu voz, nadie lo va a hacer por ti, cabrón. Entonces, más allá de la estética, más allá de que si está bonita o está fea, cabrón, ¿cómo eran las mujeres en los años 50? Una Sí, mujer del cuerpo de los años 50 la traes hoy y dirías, ¿qué? Pues no manches, o sea, las caderas y no sé cuánto, y le encontrarías mil peros, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Las Kardashian con sus voluptuosidades, ah, no, que ya no, que ahora va a ser slim. Y sí, que, sí, sí. entonces, ¿qué es la estética, cabrón? Pues la estética es una convención social del momento, Por no es supuesto. algo absoluto. Entonces, en las voces es exactamente lo mismo. Entonces, si yo no empiezo a hacer, insisto, a hacerme amigo de mi voz, yo soy el primer verdugo. ¿Y cómo me voy a sentir confiado si yo soy el primer verdugo de mi voz? Aparte va como, es como antinatural, ¿no? Sobre todo para el humano, el callar tu voz, el callar lo que tienes que expresar, más allá de que si tu voz es linda o no, es más como el impulso que tienes dentro de tener que expresar algo, como lo decías, ya sea de alguna afinidad o alguna queja, pero, y eso es lo que ya lo puedes hablar más técnicamente, hace la presencia, ¿no? O sea, esa actitud que puedas tener de expresar lo que necesitas. Claro, A mí eso me vuelve loco porque, pues sí, o sea, me caen los 20 y me encanta. Oye, también
en este tema de estar, por ejemplo, produciendo y haciendo estos contenidos, veo que también como que resuenas mucho con esta parte interior de las personas. ¿Qué tanto te clavas con ese clavado hacia adentro? Mira, ayer escuchaba un podcast que estaba escuchando mi esposa de un médico español y le preguntaba, era un podcast de unos chicos como de 22 años y el Ujú. señor yo creo que ya tendría unos 75, si no es que más, ¿no? Y le preguntaban, ¿cuál es el propósito de la vida según usted, señor, ¿no? Un médico increíble, súper interesante la Sí, charla. Y decía, yo creo que el propósito de la vida es conocer tu ser, ¿no? Conocer tu supraconciencia, decía él, ¿no? Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Para mí, o sea, a ver, cuando digo esto, de verdad lo digo desde mi absolutísimísima y falible humanidad. O sea, sí, que esto no suene con que no, que el elevado, que no, al contrario. O sea, para mí es como en los conflictos del día a día, en las diferencias con mi pareja, en situaciones no placenteras, es donde encontramos un montón de información de realmente quiénes somos, ¿no? sí, Y como lo claro. decía Jung, ¿no? O sea, tenemos que voltear a ver esa sombra, tenemos que hacer las paces con esa sombra, voltear de verdad a los ojos y decir, ay, güey, o sea, no, porque por supuesto que todo lo bueno, lo maravilloso, lo cariñoso, o sea, pues a nadie le va a molestar, cabrón. A nadie le va a molestar que de repente llegue Gerardo y le dé un abrazo, ¿no? O sea, Sí, sí, ay, sí, qué encimoso y ya, a lo mejor dirán, ay, mira, pinche Gerardo, siempre llegue y te da un abrazo, pero no creo que alguien te deje de hablar porque eres muy abrazón, por poner un ejemplo, ¿no? sí, sí, Eso ya, eso está chido, pero todo lo demás, yo sí veo que es importantísimo. Por eso en este quehacer con la voz, en los talleres, pues es un proceso de voltear hacia adentro. Yo les digo siempre es imprescindible. Yo no puedo entender un cambio en la voz si no se ve hacia adentro, porque en mi propio proceso de la voz, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de esto. Entonces yo quiero que la gente, de alguna manera, que quiere primero hacer conciencia de que su voz puede cambiar y segunda, ¿qué conlleva que tu voz cambie? Ver hacia adentro, entrarle a procesos de psicoterapia, entrarle, o sea, venga, vamos a darle, vamos a sí, ver sí, qué está sí. pasando, vamos a ver cómo nos sentimos. No hay otra. Entonces sí es muy importante, yo creo, el que cada uno nos hagamos responsables de este proceso con todo y lo que a veces duela, con todo y lo que a veces digas, ay, cabrón, como hace poco entrevistando a un amigo me decía, no me acuerdo cómo fue que llegó al punto que me decía, ay, güey, es que a veces me doy cuenta de que soy bien mamón, ¿no? Sí, Y sí, yo le decía, güey, yo también. Y a veces que me cacho y digo, qué mamón hablé. O no sé, qué pedante, ¿no? O sea, sí, pero prefiero darme cuenta, ¿sabes? O sea, prefiero por lo menos decir, me acabo de dar cuenta de que esa respuesta que di no tuvo nada de claro. empático, nada de coherente con esto, nada de no sé qué. Pero esa parte de la humanidad siento que es la que nos hace, al menos a mí, me hace pensar y decir, no puedo pregonar con ninguna bandera, no me No, interesa pregonar con ninguna bandera, me interesa compartirle. Si yo le comparto a la gente de mi voz, le digo, esto me ha funcionado a mí, esto yo lo he vivido, yo lo he puesto en práctica durante muchos años y lo pongo para que tú lo pases por tu filtro y entonces determines si te hace sentido, si te hace clic y entonces lo puedas aplicar. Afortunadamente a mucha gente le ha hecho sentido, a mucha gente le ha hecho clic, como a mucha gente podrá decir, todavía no es mi momento. Ah, sí, claro. perfecto, ¿sabes? No, y tú lo dijiste súper claro y resueno con eso. Creo que, y si le contestara también a la pregunta al cuate que hizo el podcast que estás escuchando con tu esposa, para mí creo que ese es el propósito máximo de la vida, darte cuenta, o sea, de entrada, Claro, o sea, claro. autoobservarte. Y no quiero irme hacia este lado, pero pues darte cuenta que, que hay una voz que habla y otra que escucha, ya es un paso súper cabrón, ¿no? Y de Sí, decir, ah, esa no es mi voz tal cual, ¿no? sí, sí, Como, sí, sí. Es eh, un eh, fenómeno. Mira, eso que dices es importante porque hay que decir, a diferencia de la imagen, o sea, el humano se puede ver reflejado en un lago ujú, desde hace muchos años. O sea, de alguna manera, aunque no había espejos, la gente ya tenía conciencia de cuál era su rostro, ¿no? Hay algo bien interesante con la voz, que hasta hace muy poco tiempo, te hablo de muy poco, una década o poco más de una década, mucha gente jamás había escuchado su propia voz grabada. sí, Entonces, eso, nada más ese factor, hace que el cerebro apenas esté descubriendo nuestra voz. cabrón, sí. Entonces, es como,
Es como si no hubiera espejos, güey. Imagínate que en toda la historia de la humanidad no existen los espejos y hace 15 años de repente llegas con alguien y dices, mira, ¿sabes qué va a pensar esa persona de sí mismo? Ah, cabrón. Ay, no, no. Entonces va a empezar a comparar, porque obviamente yo veo a todos, pero Sí, nunca me había visto a mí. Entonces, el cerebro apenas literalmente está entendiendo la voz de sí mismo, porque no es lo mismo, y lo sabes, no es lo mismo la voz que escuchamos de nosotros mismos que cuando la escuchamos grabada de afuera. por supuesto. Cambian los circuitos, me refiero a las conexiones neuronales, cambia. Cuando el cerebro escucha por fuera, se activan ciertas zonas, cuando el cerebro escucha por dentro, se activan otras zonas. Entonces, el sonido que más veces has escuchado en ti es tu voz, güey. O sea, tu cerebro no hay sonido, no, fíjate en eso, no hay sonido que haya escuchado más que tu propia voz. Por lo tanto, ya se la sabe de memoria. Entonces, por eso no nos escuchamos por fuera. El oído externo, cada que yo hablo, se cierra. El Sí, sí, cerebro lo es una apaga. caja de Sí, resonancia adentro, exacto, ¿no? pero a lo que me refiero, claro, es que te escuchas por dentro, pero no te escuchas por fuera. Si yo trueno mis dedos aquí, yo me estoy escuchando por el oído externo. Sí, claro. Pero si yo hablo, no me estoy escuchando por el oído externo. Por eso te digo que el cerebro apenas está diciendo, ah, cabrón, ¿y eso que escuché qué es? Pues es tu voz, güey. Ah, cabrón, ¿cómo? Ese procesito que parece muy pequeño y muy insignificante es lo que hace que la gente se sienta tan desconfiada con su voz. Porque Sí, como te escuchan, te digo, vuelve al ejemplo del espejo. Imagínate que nunca has visto tu cara. Pues como que te digo, a ver, muévete, a ver, y vas a generar mucha, quizá y te digo, porque luego pasa, no, es que si yo estuviera guapo me gustaría. Yo te digo que si Brad Pitt nunca se hubiera visto en el espejo y le pones un espejo, le encontraría pedos, sí, sin duda. ¿sabes? Entonces no va por la estética, por eso te digo. Oye, ¿y a dónde crees que, porque con este breve tiempo que tenemos escuchándonos, a dónde crees que nos va a llevar como sociedad o como mundo, humanidad, es decir, escúchense, o sea, ¿crees que tenga un cambio trascendental o es muy superficial? Yo creo que sí lo puede tener, pero depende, como todo, pues depende de qué uso le demos, güey. O sea, yo lo que trato de hacer con los talleres es decirle a la gente, por ejemplo, ¿no? Si tienes un teléfono, pues escúchate, grábate, ponle atención. No puedes cambiar lo que no conoces. Entonces, si yo Totalmente. no conozco mi voz, de verdad la conozco me centro en conocerla, ¿cómo la voy a cambiar? Y cambiar no me refiero desde el rechazo, porque luego pasa. Es que quiero cambiar mi voz porque no me gusta mi voz, ¿sabes? No, yo digo, quiero cambiar mi voz agradeciendo a mi voz. O sea, es Claro, como si te digo, no sé, güey, quiero ir al gimnasio porque me choca mi cuerpo. No, güey, quiero ir al gimnasio para ayudarle a mi cuerpo a estar mejor, tal cual. O sea, sí, amo ¿sabes? mi cuerpo, quiero Exacto. Y ponerlo a quiero que toda esté madre. mejor. Sí, quiero que Sí, esté sano, quiero que sea flexible, quiero que... lo mismo con la voz. Y lo dijiste tú con esas palabras. Amo mi voz y quiero que esté mejor. Pero ¿de dónde parte la mayoría de la gente? Me caga mi voz, sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, híjole, pues lo primero que hay que hacer es dejar que, oye, que ya no te cague, ¿no? Sí, claro. Ya no te, o sea, haz las paces con tu voz y Y, luego entonces empiezas a trabajarla. Y estos ejercicios, yo me he dado cuenta en estos 3, 4 años que llevo haciéndolo, pues sí tiene un cierto proceso de encantamiento, de decir, me encanta escucharme, ¿no? Y Claro, no desde el lado ególatra ni nada, sino decir, pues si lo que yo voy a hacer quiero que le guste a los demás, me tiene que gustar a mí, claro. tengo que empezarme a disfrutar haciendo esto y con todos sus contrastes que pueda tener, ¿no? Claro, exactamente. Y eso, esto, mira, yo alguna vez me acuerdo que pensaba por ahí de la prepa, empezando la prepa, cuando tuve un maestro súper chingón que nos habló de filosofía oriental y fue como el primero que yo dije, ay, güey, esto está increíble, está súper interesante. Yo le decía, en su momento pensaba, decía, oye, pues yo creo que todos deberíamos tener nuestra propia religión, ¿no? O sea, lo pensaba como, o sea, lo entendía yo de, todos somos diferentes, ¿no? Sí, Entonces, todos podríamos experimentar a Dios de manera diferente. Por lo tanto, me parecía súper lógico, güey, que tuviéramos nombres, incluso religiones, y yo hasta lo llegué a pensar hasta nombres diferentes, güey, sí, únicos. sí, sí. O sea, pues estaría bien cabrón, yo lo sé, ¿no? Güey, pues podría ser. O sea, a lo que voy es aceptar esta unicidad, no desde el ego de, soy diferente a todos,
soy único y al mismo tiempo igual a todos. Está medio raro lo que estoy diciendo, pero es No, no, como lo entiendo perfecto. la espiritualidad que yo viva es única, pero al mismo tiempo tengo la misma ira, el mismo miedo y la misma euforia que cualquier persona. Entonces, en esa búsqueda de comprensión profunda de quién soy, y por eso entra la voz ahí, si le damos buen uso a estas herramientas tecnológicas para escucharnos, las notas de voz de WhatsApp y todas esas cosas que parecen muy frívolas de verdad están abriendo una posibilidad nueva de comunicación que no había. O sea, no te digo, voy, hace 20 años, un viaje a Europa era, güey, tengo que buscar un ciber para ver si hablo con una persona durante, la comunicación era muy limitada. Sí. Y yo creo que ahora, mira, qué virtud, qué maravilla, puedes estar haciendo un FaceTime, ¿cuánto te gusta? Cabrón? Todo un día si quieres, o sea, no hay límite, no hay límite. Entonces, sí creo que nos estamos exponiendo cada vez más, nuestras voces se están exponiendo cada vez más, y cuando hablé de que todos podemos tener una religión, pues yo creo que también se me hace muy padre el ejercicio, mucha gente lo critica, a mí se me parece bien. Oye, es que cada vez hay más podcasts, pues qué bueno, cabrón. Bueno, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, así vaya yo a otro podcast o venga otra persona a tu podcast, no va a ser igual. No, por supuesto. Y es en esta Ahora igual, búsqueda de la unicidad, ¿no? O sea, claro, de decir, o sea, sí estamos conectados, pero somos experiencias únicas. Entonces, claro, pues mi voz tiene un registro único, único, una vibración única, especial. Y pues, y si te clavas en este tema de espiritualidad, pues te das cuenta que claro, todo nació de una gran frecuencia, ¿no? Como dicen, claro, el OM fue claro, el portador de toda esta materia y energía al mismo tiempo claro, y empieza a resonar. Entonces, también si podemos, y contestándome un poco esa pregunta que te hice de a dónde va esto, pues si le empezamos a ayudar a las personas a encontrar su voz, a decir, oye, tiene impacto tus palabras en las personas. ¿Por qué crees que existen las palabras? O sea, el significado de las cosas, pues empieza a construirse todo como bloques del ego, ¿no? claro, claro. Y a ver, el lenguaje es importantísimo, pero también hemos caído como humanos en una mala interpretación, yo diría, de la importancia del lenguaje y del sonido de la voz. Uh -huh. Aunque van al mismo tiempo, porque si yo estoy hablando, hay palabras y sonido al mismo tiempo, el cerebro prioriza el sonido. O sea, el cerebro evolutivamente le va a dar más relevancia al sonido de tu voz, si yo te escucho, que a tus palabras. Claro. ¿A qué me refiero? Si tú no suenas confiable, por poner un ejemplo, aunque tus palabras digan cosas que en cuanto a significado parecería confiable, el cerebro va a decir, hay algo que no me cuadra. Sí. Entonces, nos guste o no, el cerebro tiene, te digo, evolutivamente mucha programación previa que hace que las voces y los sonidos nos digan tanto. ¿Por qué digo esto? Confiable te voy a decir a qué sentido. Y a eso me refería con el lenguaje y las palabras. Hay mucho todavía. O sea, tú escuchas en la naturaleza los sonidos de los animales y entre ellos, nada más con el sonido, porque es obvio que no hay lenguaje, saben un montón de cosas. Sí. Saben muchísimas cosas. O sea, no es lo mismo un ladrido de enojo de un perro a un ladrido de enojo, me refiero a que está cuidando la casa, a uno de ya voy a comer, ¿no? Sí, O claro. sea, no es lo mismo. Quien tiene perro sabe que no es lo mismo. Entonces, el solo sonido entre ellos ya se está lanzando información. Entonces, el lenguaje es importantísimo, sí, pero hay que tener mucha conciencia de que también como humanos inteligentes, racionales, tenemos la posibilidad de ir haciendo un poquito más consciente nuestro sonido, como tocando el instrumento, como te digo, o sea, naces con una guitarra que, pues, no sé, si naciste en Brasil, imagínate que te digo, pues bueno, tú nomás bossa nova, ¿eh? Porque naciste en Brasil, y el músico brasileño te dice, oye, pero me quiero experimentar el blues, quiero experimentar. No, 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 no. Tú eres de Brasil, Es güey, con lo que solo bossa naciste. nova, ¿no? Adiós. Pues no, ¿verdad? O sea, el sonido de la voz, el acento incluso, totalmente puede ser readaptado en función de la búsqueda individual. O sea, no es que yo quiera dejar de sonar a Ciudad de México o de Monterrey o de donde nos... No, no, no. Pero ¿qué tanta capacidad tengo de yo darle mi toque al acento de Monterrey? O yo darle mi toque al acento de la Ciudad de México, porque yo soy yo único. ¿Me explico? A eso se refiere la búsqueda de la voz desde una perspectiva más musical y no tanto solamente
cognitiva o de significados, ¿no? Hijo, me vuela la cabeza eso que dices. De entrada, me abre un nuevo panorama de decir, ok, yo me siento cómodo con mi voz, pero ¿hasta dónde la puedo mejorar? Claro, Como si estuviera, porque antes de esta plática no le daba ese peso, pues yo decía, "Pues, mi voz es mi voz y ya. Y no, no, afortunadamente no estoy peleada con ella, pero no está topada, o sea, exacto. la puedo ir llevando más allá. Eso me Eso. encanta. Pues, y tú haces tú das cursos, vi también tu Sí, LinkedIn y leí reseñas y gente hiper agradecida desde la parte de, oye, puedo vender mejor, puedo generar mayor confianza, pero creo que lo más importante es este autoconocimiento que les puedes dar, o sea, estos claro, eurecas de vida, un claro. despertar de su voz, ¿no? Claro, y te lo digo así, para mí lo hicieron, o sea, hubo maestros que lo hicieron conmigo, hubo personas que lo hicieron conmigo, y como me parece que en la mayoría, o si no es que en todo el aprendizaje, cuando realmente vale la pena el conocimiento, no es importante hasta que no se comparte y hasta que no ves en otra persona el mismo nivel de, que viste en ti. Y Sí, lo mismo hago yo, ¿no? Ahora obviamente voy incorporando nuevas formas, incorporando nuevas herramientas, nuevas técnicas, todo el tiempo me la paso pues no hay mucho. O sea, a ver, la voz tiene muy poco de estar siendo estudiada. A ver, quiero ser cuidadoso. sí, Mucho tiempo de ser estudiada en áreas individuales. Quiero decir, hay mucho tiempo estudiándose el canto, mucho tiempo estudiándose la oratoria, mucho tiempo, pero desde esas áreas individuales. Tú al maestro de canto, cuando llegas a una clase de canto, rara vez el maestro de canto le importa cómo hablas, por sí, no. ejemplo. No, ¿cómo cantas? A ver, vamos a empezar a cantar. ¿Y cómo hablas? Pues hablas, ¿no? Pues no importa, tú vienes aquí a cantar. Oye, pero es que yo hablo con el mismo instrumento que con el que canto. Entonces, desde mi habla, el maestro, el gran maestro Serge Bilfar decía eso, decía, ¿qué pasas más tiempo, hablando o cantando? Le decía un cantante. No, pues hablando. Ok, convierte tu habla en tu principal práctica. Entonces, desde la respiración, desde la resonancia, desde la conciencia del sonido, de la emisión, o sea, tantas cosas que todo el tiempo están pasando al hablar, pero lo vemos como de, estoy hablando. ¿Cuál es el Sí, problema? sí, tal Tengo cual, voz. como parpadear, cabrón. Exacto. No sé si te has quedado algún día o alguna vez falto de voz o sin poder hablar de alguna manera. A quien le ha pasado, ahí es donde dices, ay, güey, esto está cabrón. O sea, si me Sí, quedo sí, sin voz, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, es un tema fuerte. Digo, quien nace mudo, muda, te dirá, bueno, pues es como cualquier cosa, ¿no? Nací con esto, me acostumbré porque sé que es lo único que sí, hay, ¿no? claro. Pero que te quedes sin voz, o sea, de haber hablado una buena parte de tu vida y de pronto enmudecer, es un golpe muy complicado, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. la fortuna es que nadie, o sea, a la mayor parte de la gente tiene en buenas condiciones su voz. Eso es lo bueno. Y a una actividad ordinaria que debería ser extraordinaria, o sea, Exacto, y es exacto. encontrar este milagro en las cosas, ¿no? O sea, no mames, o sea, y hace rato que decías de los animales, a mí también últimamente, digo, he andado en esta onda también psicodélica de conciencia y Sí, despertar, y una de mis prácticas es salir a ver el amanecer. Y al ver el amanecer, ver qué hay alrededor, y me empiezo a dar cuenta de las aves que empiezan a volar cerca de mí y estos sonidos que antes pues, eran sonidos de aves tal cual y ahora como con esta nueva visión dices qué frecuencias tan chingonas emiten estos animales, ¿no? O sea, como cada cosa tiene su lugar también y se empieza a construir este Lego o bloque como de inputs que le va poniendo sí, el universo a las cosas y tú también eres parte de eso. Entonces, claro, al claro. expresarlo, al darle también énfasis a las cosas, tiene un poder increíble que la gente debería de empezar a reconocerse más, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ningún animal, ninguna criatura de la creación, valga la redundancia, pues limita su voz, ninguna. O sea, somos los únicos que desconfiamos, que tememos, y tiene su explicación. No quiero que la Sí. gente cuando escuche esto se sienta culpable de eso. O sea, hay una razón del por qué nos hemos venido limitando en el uso de nuestra voz y es reversible. Esa es la buena noticia, es que es reversible, se puede trabajar. Ahora bien, ¿se puede trabajar? Claro que se puede trabajar desde una perspectiva, insisto, de autocompasión. Es lo primero. O sea, Sí, mi voz en este momento es como es. sí,
es como es, o sea, no puede, no de, idealmente no decir nada negativo de nuestra voz. Sí, una Y de- profunda aceptación de tu sí, voz. sí, sí, es lo que es. Y se ha conformado después de un montón de situaciones, que es precisamente lo que yo veo en los talleres, es cómo ayudarle a la gente a darse cuenta cómo se ha conformado el sonido actual de su voz, Me encanta, me para encanta. a partir de ahí cambiarlo. Oye, Marcelo, para ir dando cierre a esto, hoy que terminabas el episodio de tu monólogo, Sí, dijiste algo que tal vez lo dijiste de una forma muy natural, pero que a mí me cayó increíble y que dije, wow, creo que Marcelo es una persona súper conectada, no sé si sí o no, pero se nota. Y era este momento en el que tú estabas en Argentina, que creíste que llegabas a tomar un taller, pero que realmente, y lo voy a poner en mis palabras, no en las sí, tuyas, sí, 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 el destino te hace llegar ahí para cantarle una canción a la mamá de Gustavo Cerati, que sí, en cualquier mundo esto es como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Esto es sí. surreal. Y cerraste con algo increíble. No sé si lo escribiste o nació de ti, pero yo lo apunté y dijiste, no subestimes tus sueños, no hay sueños imposibles. Haz las cosas con el corazón. Haz las cosas desde el lugar más genuino y honesto que tengas y de verdad que las cosas pasan. La magia sucede y no sabes cómo, no sabes cuándo y no sabes en qué país, pero cuando la magia sucede, todo, todo pasa. Y fue la información que de verdad yo estaba necesitando. Y créeme que con esta nueva forma de ver el mundo, cada persona con la que interactúas si lo ves de esta unicidad, pero que al final todos somos parte de lo mismo, pues todo el mundo tiene un mensaje para otro, ¿no? Y ese Claro. mensaje a mí me resonó, me cayó, o sea, haz de cuenta que me lo estaba diciendo el Papa, cabrón, o sea, de que, wow, güey. Y pues no tengo otra cosa más que agradecértelo y agradecer todo este trabajo que has hecho, que es larguísimo, no nos alcanzarían podcast para platicar de toda esa trayectoria que tienes, que se me hace increíble y feliz de conocerte, ¿eh? Gracias, Gerardo. Gracias por lo que mencionas, te agradezco mucho. No, no lo anoté, no lo había planeado, pero eso para mí es algo que también trato de recordar todo el tiempo, ¿no? O sea, la, la, la magia de cómo las cosas de pronto suceden sin que te des cuenta, sin Sí. que haya explicación aparente, lógica, de cómo pasó. No, no, es que no sé cómo pasó, pero sí coincido ahora sí que coincido con haber escuchado lo que dije en su momento y sigo coincidiendo porque es un recordatorio para mí también, ¿eh? Sí, No creas claro. como te digo que es como de, no, yo ya lo tengo. No, no, no. No, La tendencia para de repente volver a pensar, ay, sí se va a realizar esto, sí se va a hacer esto. No, a ver, recuerda que lo único que está en nuestras manos, y así lo veo, lo único que está en nuestras manos es cuidar el lugar de donde se generan los proyectos, exacto. de donde se generan las ideas. O sea, si ese lugar está de verdad conectado con una parte honesta, es que las posibilidades aumentan exponencialmente. Eso sí te lo puedo decir, yo lo he vivido. Creo que lo difícil es eso. Lo difícil es no desviar a la mente y decir, híjole, se me hace que no se va a armar. Híjole, porque esa es la tendencia natural y hay que también Claro. hacer las paces con eso, no Sí, flagelarnos de más y decir, es que soy un negativo, es que el cerebro es negativo. sí, sí, sí. El No, cerebro no, no, naturalmente es negativo. no se despierta y qué guapo te ves hoy, cabrón. Ya Claro, estás porque, hecho y un tiene una para. explicación. Claro, Sí, yo para claro. mí, después de haber estado ya averiguando y leyendo y dándome cuenta de que, a ver, el cerebro lo que quiere, cabrón, es no te va a sacar de tu zona de confort, porque el No, cerebro no quiere riesgos, no exactamente. quiere peligros. Salir de tu zona de confort, ¿qué implica? Riesgo, peligro. No, es que voy a hacer un negocio nuevo porque voy a empezar con la idea, la chica. Y el cerebro dice, oye, y eso va a implicar que a lo mejor nos quedamos sin comer, ¿verdad? Sí. Oye, eso va a implicar que a lo mejor dejemos de pagar la renta. No, 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 no. Mejor aquí quédate en tu godín. Ahí estás a toda Ujú. madre. Sí, sí, sí. No, es que eres mediocre, es que o sea, si nos seguimos flagelando y juzgando, no estoy justificando la accionar de esa Claro. manera, no, pero es entender desde dónde me puedo mover para que al mismo tiempo que tengo esa autocompasión, como te digo, decir, oye, este cerebro, su programación evolutiva de 10,000 años mínimo, nadie me la preguntó. Sí, Nadie me no. dijo, oiga, ¿qué software quiere que le instalemos? ¿El de emprendedor sin miedos o el de, pues, el que todos traemos, el del miedo? ¿No? Claro, claro. Modo.
No, y aparte es que la parte frontal, que es la que Sí, genera estos pensamientos, el neocórtex, fue creado bueno, más bien se evolucionó para predecir el futuro, ¿no? O sea, claro, claro, anticiparlo. claro, Lluvia, tápate, tigre, corre. Y claro, pues hoy parece y parecemos que traemos la lluvia, el tigre, exacto, Hacienda, todos atrás de exacto, nosotros, ¿no? Entonces, tenemos sobrecarga de malos pensamientos, sobreanalíticos, ni siquiera claro. diría malos ni buenos, No, sino como no, con no. una carga analítica y pues si te pones de analítico, pues las probabilidades siempre son, digamos, negativas, ¿no? Sí, sí, siempre vamos a salir perdiendo, ¿no? A la mente Sí, no le sí, sí. vamos a ganar. Ahora sí que a pensar, a la mente no le ganas, ¿no? O sea, es su chamba, estar generando pensamientos y creo que ahí es lo bueno de empezar a tener, yo lo que digo con la voz y que es muy importante para mí por lo menos es que me parece que es una gran forma de meditación activa, Tal ¿no? O cual. sea, el estar consciente no es fácil, insisto, cuando digo esto no lo digo porque soy el perfecto, no, 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 lo practico, lo trato de practicar todo el tiempo, pero evidentemente no es algo fácil de hacer, pero al menos estar consciente de lo que lo estamos haciendo es un gran avance, es una gran ayuda. Estar Tal cual. consciente de tu voz, amar tu voz, darle la confianza poco a poco que necesita, porque vuelvo a lo mismo, si tú no se la das, no se la va a dar nadie. Nadie. O sea, sí puede haber casos, ¿no? De que, ay, está súper guapa, hija, ¿no? Está súper guapo, hijo. Y entonces todo mundo te dice que qué bonitos ojos. Pero si tú no ves esos ojos bonitos, te lo podrá decir el mundo, pero tú no lo ves. Tal Y eso es cual. lo que importa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, Marcelo, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, la paciencia que me tuviste y la apertura de decir, órale, va, lo armamos chingón. Te lo agradezco muchísimo. Estoy seguro que este nada más es el principio de una buena relación. Con gusto, Aparte de claro. todo lo que vi en las redes, más allá del personaje, que pues ese es la figura de atrás, el backline es chingón. Muchísimas gracias por esa apertura y sabiduría que tienes, la verdad, Hombre, y te lo gracias a ti. agradezco, cabrón. Gracias a ti, Gerardo. Un honor, un gusto estar contigo. Aprecio muchísimo la invitación y para mí, pues haber estado en esta charla también me deja muchas cosas de escucharte y de lo que me dices. Así es que mira, ganancia mutua, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos, Hasta Marcelo. luego. Bye.